nadie la miraba dos veces. Lucía solo era una maestra más, una madre agotada que corría cada día para llegar a fin de mes. Pero aquel mediodía, cuando se inclinó para ayudar a una anciana caída en la plaza, no imaginaba que un hombre, un millonario que jamás había creído en el amor, la estaba observando. Y que ese gesto sencillo cambiaría sus vidas para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El sol del mediodía caía sobre la Plaza Mayor de Salamanca, tiñendo de oro los arcos antiguos. Las terrazas estaban llenas de voces y de tazas de café que tintineaban al compás de la charla. En medio del bullicio, Lucía Morales, maestra de primaria, cruzaba la plaza con paso ligero, una carpeta bajo el brazo y el cabello recogido de cualquier manera. Tenía prisa, como siempre. En su mirada cansada había ternura y en sus gestos una serenidad aprendida a fuerza de madrugones y responsabilidades. De pronto, un golpe seco, un murmullo. Un anciano se había caído junto a la fuente central. La gente se detuvo, observó, pero nadie se movió. Lucía sí. Dejó su carpeta sobre un banco y corrió hacia él. «Tranquilo, abuelo, todo estará bien», dijo arrodillándose a su lado. «No se mueva, ya llamo a una ambulancia». Su voz era suave y firme, de esas que devuelven el equilibrio a quien tiembla. Mientras esperaba ayuda, le acomodó la chaqueta bajo la cabeza, le ofreció un poco de agua y una mirada cálida. No era un acto heroico, sino un reflejo natural. Así era Lucía, alguien incapaz de pasar de largo ante el dolor ajeno. Desde una mesa del Café Novelty, un hombre la observaba. Diego Valdés, empresario salmantino de 40 años, vestía un traje oscuro y tenía el móvil sobre la mesa junto a un café que empezaba a enfriarse. Había estado revisando documentos, pero de pronto lo olvidó todo. Lo que tenía delante no era una escena cualquiera, era un retrato de humanidad pura, tan simple que dolía. Cuando llegó la ambulancia, Lucía habló con los sanitarios. Esperó hasta asegurarse de que el anciano estaba bien. Y luego, sin más, tomó su carpeta y se alejó entre la multitud con el cabello suelto por el viento y un paso rápido que no dejaba rastro. Diego siguió mirándola unos segundos sin saber por qué. Sintió una punzada extraña en el pecho, algo parecido a la nostalgia de algo que aún no había vivido. El camarero le preguntó si quería otro café. «No, gracias», murmuró. Apoyó el codo en la mesa y se quedó mirando la dirección por donde ella había desaparecido. ¿Quién sería? ¿Una estudiante? Una madre? Aquella mujer no había hecho nada fuera de lo común. Y sin embargo, la manera en que había dicho todo, «estará bien», seguía resonando dentro de él. Las campanas de la Catedral Nueva comenzaron a sonar, llenando el aire con su música grave. Diego se levantó, dejó unas monedas sobre la mesa y echó a andar despacio por la plaza. El sol se filtraba entre las sombras de los soportales, y por un instante creyó verla otra vez reflejada en los cristales de una tienda. Pero no era ella, solo el reflejo del recuerdo. Mientras caminaba, una expresión serena se dibujó en su rostro. Pensó sin proponérselo. Ojalá vuelva a oír esa voz algún día. No sabía que esa voz, la misma que había calmado a un desconocido tendido en el suelo, volvería a acompañarlo en los días más claros y en los más difíciles. Por ahora solo era un deseo, una frase que el viento de abril se llevó entre los murmullos de Salamanca. Y en algún lugar de la ciudad, Lucía recogía a su hijo Pablo del taller de arte extracurricular del colegio, sin imaginar que alguien en ese mismo momento la estaba recordando con una calma nueva y un presentimiento que sin saberlo cambiaría sus vidas. Una semana después, el cielo de Salamanca amaneció limpio con ese azul suave que anuncia la primavera. En el colegio San Bartolomé, Lucía colocaba dibujos en el corcho del aula, mientras los niños entraban a tropel riendo y dejando las mochilas a medio abrir. Aquella era su rutina: paciencia, voces, tizas de colores, y la sonrisa de su hijo Pablo, que estudiaba en otra clase del mismo colegio y asistía cada tarde al taller de arte extracurricular. A media mañana la directora llamó a la puerta. «Lucía, hay un visitante que quiere verte»,
dijo con una expresión intrigada. Lucía se limpió las manos con el trapo de borrar y salió al pasillo. No esperaba lo que vio. Allí estaba don Emilio, el anciano al que había ayudado en la plaza. Iba bien vestido, apoyado en un bastón, con la serenidad de quien vuelve a un lugar querido. «Señor Emilio, qué alegría verlo bien», exclamó Lucía emocionada. «Gracias a usted, señorita», respondió él con voz ronca y una expresión amable. «Me caí como un tonto, y usted fue la única que se detuvo. No podía marcharme sin agradecerle». A su lado, un hombre alto sostenía un ramo de flores y una carpeta de cuero. Lucía reconoció enseguida su mirada, aunque no recordaba haberla visto tan de cerca. Era el hombre del café aquel que la había observado desde lejos. «Permítame presentarle a mi amigo Diego Valdés», dijo don Emilio. «Trabajamos juntos en la fundación que financia actividades educativas. Quería conocerla». Lucía se ruborizó levemente. No hacía falta de verdad. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No cualquiera, respondió Diego con una serenidad que la desconcertó. Hay gestos que se olvidan pronto, pero el suyo no. Intentó desviar la atención. La fundación financia proyectos escolares. Así es, dijo Diego abriendo la carpeta. Queremos colaborar con el colegio, quizá mejorar la biblioteca o renovar el patio. Lucía asintió aún un poco incómoda. Los niños salían al recreo. El aire olía a tiza y a pan recién hecho del horno de enfrente. Todo parecía tan cotidiano y sin embargo había algo diferente en el ambiente, una presencia que no terminaba de explicarse. Pablo apareció corriendo con la chaqueta medio puesta. Mamá gritó y se detuvo al ver a Diego. «¿Quién es este señor?» «Un amigo del abuelo Emilio», dijo ella improvisando. «Cantado campeón», saludó Diego agachándose para darle la mano. «Me han dicho que dibujas muy bien». Pablo sonrió tímidamente y se escondió tras las piernas de su madre. Diego se enderezó y por un instante sus ojos se cruzaron con los de Lucía. No dijo nada, pero en ese silencio había reconocimiento o curiosidad, y algo más que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Don Emilio rompió la tensión con un tono alegre. «Lucía, le dejaré los documentos del proyecto. Diego puede coordinar con usted los detalles si le parece». «Claro, será un placer», contestó ella, aunque su voz sonó más formal de lo que quería. Cuando el anciano y Diego se despidieron, Lucía se quedó un momento junto a la ventana mirando el patio lleno de niños. No podía negar que aquel encuentro le había removido algo. No era solo gratitud ni simple curiosidad, era la sensación de que sin buscarlo, el destino había vuelto a tocar su puerta. En la calle Diego acompañó a don Emilio hasta el coche. «Gracias por presentármela», dijo en voz baja. «No me agradezcas nada, hijo», respondió el anciano con una sonrisa pícara. «Hay cosas que uno no elige, simplemente suceden». Diego miró hacia las ventanas del colegio donde la silueta de Lucía se movía entre los pupitres. «Entonces espero que esta sea una de esas cosas», murmuró. A lo lejos el sonido de las campanas volvió a colarse entre las calles de piedra. Salamanca seguía tranquila, pero dentro de Diego algo había empezado a moverse, una promesa, o tal vez una esperanza. Los días siguientes trajeron una rutina nueva al colegio San Bartolomé. Los obreros pintaban la vieja biblioteca y el olor a madera fresca llenaba los pasillos. Los niños lo vivían como una aventura. Lucía como un pequeño caos. Entre los voluntarios que aparecían cada mañana estaba Diego Valdés, siempre puntual con la camisa arremangada y una sonrisa sincera. No era el empresario distante que ella imaginaba. A veces se le manchaban las manos de polvo, otras se quedaba hablando con los alumnos sobre sus libros favoritos. Había en él una sencillez inesperada, y Lucía sin querer sonreía al observarlo. «No pensaba que supieras usar una brocha», bromeó un día. «Yo tampoco», respondió riendo, «pero si ves manchas en el techo, finjamos que no las puse yo». Entre risas fueron descubriendo afinidades. Hablaban de libros, del ruido de las plazas, los domingos, de las cosas simples. Diego le contó que su infancia había sido solitaria, que su padre murió joven, y su madre volcó todo en el negocio familiar.
Por eso admiro lo que haces, dijo él. Enseñar con paciencia no es algo que cualquiera logre. No es heroísmo, respondió Lucía. Es lo que toca cuando tienes un hijo, aprendes a dar sin esperar. Al mencionar a Pablo sintió que se le escapaba algo íntimo. Diego solo escuchó sin interrumpir, y eso bastó para que ella sintiera una confianza nueva. Una tarde, cuando el colegio se vaciaba, Diego apareció con 2 cafés. Para la arquitecta del proyecto dijo, ofreciéndole uno. Lucía sonrió. Gracias, aunque no hacía falta. Claro que sí. Corregir sin café debería ser ilegal. El silencio que siguió fue tranquilo. Pablo hojeaba un cuento cerca de ellos. De pronto levantó su dibujo. Mamá, mira. He dibujado al señor Diego pintando la biblioteca. ¿Y por qué tengo la cara roja?, preguntó Diego. Porque mamá dice que te da el sol, y olvidas el sombrero, soltó el niño. Lucía se sonrojó, y todos rieron. Al caer la tarde, Diego ayudó a cerrar las ventanas. Desde el ventanal, la luz doraba los tejados de Salamanca. Es una ciudad hermosa, murmuró él, pero nunca me había parecido tan viva como ahora. Lucía no respondió, aunque lo sintió igual. Cuando fue a recoger sus cosas, sus manos se rozaron por un instante, un gesto breve pero suficiente. Lucía dijo, Diego con voz baja, me alegra haberte encontrado. Mi vida es sencilla, respondió ella. Tengo un hijo, un sueldo modesto y poco tiempo para complicaciones. No busco complicarte nada, contestó. Solo estar cerca si me dejas. Pablo interrumpió corriendo. ¿Puede el señor Diego venir mañana a leer con nosotros? Leí muy bien los cuentos. Veremos, cariño, dijo Lucía. Solo si tu madre quiere, añadió Diego sonriendo. Esa noche, mientras preparaba la cena, Lucía recordó la escena. Pablo dibujaba un sol enorme sobre un papel. El señor Diego es diferente, mamá. No parece rico. No todos los ricos son iguales, hijo. Algunos también saben escuchar. Más tarde, en el balcón, las luces de Salamanca parpadeaban como luciérnagas. Lucía pensó en Diego, en su calma, en su forma de mirar sin juzgar. No era lástima lo que había visto en sus ojos, sino respeto. Y en el silencio de la noche, comprendió que a veces los regalos de la vida no vienen envueltos en lujo, sino en gestos pequeños. Una taza de café compartida, una risa con su hijo, una frase dicha, sin esperar respuesta. Apoyó la frente contra el cristal y pensó que por primera vez en mucho tiempo no le daba miedo tener esperanza. El rumor empezó como empiezan todos los rumores. Con una sonrisa, un comentario inocente, una pausa demasiado larga entre frases. Dicen que la maestra Lucía se ve mucho con el señor Valdés, murmuró una madre en la puerta del colegio. Que él viene cada semana, que hasta trae café, respondió otra. En cuestión de días las miradas cambiaron. Algunas eran de curiosidad, otras de juicio. Lucía lo notó claro que sí. Salamanca era una ciudad hermosa pero pequeña. Las palabras se propagaban como el viento en los claustros. Decidió no darles importancia, tenía clases que preparar un hijo, que cuidar una vida demasiado ocupada para alimentar chismes. Pero por dentro algo le pesaba. Cada vez que Diego aparecía con su gesto amable y su ayuda generosa, una parte de ella temía que el mundo lo malinterpretara. Diego, en cambio, parecía ajeno a todo. Seguía yendo al colegio, charlaba con los niños, ayudaba en la biblioteca. Pero fuera de ese pequeño universo, las cosas se complicaban. Su madre, Elena Valdés, lo llamó una tarde al despacho familiar en la casa de las afueras. Hijo, ya he escuchado lo que se comenta. ¿Es cierto?, preguntó con esa voz que mezclaba dulzura y autoridad. Depende de qué hayas escuchado, madre, respondió él cansado. Si se trata de que colaboro con un colegio público, entonces sí es cierto. No te hagas el ingenuo, Diego. Me refiero a esa mujer. A la maestra. Él la miró sin perder la calma. Se llama Lucía y no es esa mujer, es alguien a quien respeto. Elena suspiró dejando la taza sobre la mesa. Respetar está bien, pero no confundas la gratitud con el afecto. Esa gente vive en otro mundo, no entenderían el tuyo.
Tal vez por eso quiero estar cerca, replicó Diego con un tono suave, pero firme. La conversación terminó sin gritos, pero con una herida abierta. Al salir de la casa, Diego sintió el mismo aire frío que de niño anunciaba las tormentas. 2 días después, fue al colegio con un libro bajo el brazo. Lucía estaba terminando de ordenar cuadernos. Pensé que los niños disfrutarían de una lectura diferente, dijo él. ¿Puedo leerles un cuento? Lucía dudó un instante. Sabía que su sola presencia atraía comentarios, pero cuando vio la ilusión de los niños no pudo negarse. Claro, adelante. Los pequeños se sentaron en el suelo expectantes. Diego abrió el libro y comenzó a leer. Su voz era grave y pausada, llena de matices. Leía con la paciencia de quien sabe escuchar el silencio. Lucía lo observaba desde el escritorio, y sin querer sintió orgullo. Cuando terminó, los niños aplaudieron. Pablo corrió al abrazarlo, y Diego, sorprendido, le revolvió el pelo entre risas. Fue entonces cuando el murmullo se hizo audible desde la puerta. 2 madres se asomaban cuchicheando. Lucía las vio, y su expresión se congeló. Al acabar la jornada, lo acompañó a la salida. «No deberías venir tan seguido», dijo bajando la voz. «¿Por qué? Porque la gente habla. Y cuando la gente habla, hiere». Diego la miró con calma. «¿A ti o a mí?» «A los dos. Pero a mí más. No tengo un apellido que me proteja». Hubo un silencio largo. La luz del atardecer caía sobre los muros de piedra del colegio. Diego asintió despacio. «Entiendo, pero no pienso esconder mi respeto ni mi cariño». Ella levantó la vista. «Cariño», repitió con un temblor en la voz. «Sí, aunque no sé aún en qué se convertirá». Antes de que pudiera responder, un coche negro se detuvo frente a la verja. De él bajó Elena Valdés, impecable, con un abrigo claro y el ceño fruncido. «Buenas tardes, señorita Morales», dijo sin sonreír. «Quisiera unas palabras, si me lo permite». Lucía la condujo hasta el aula vacía. La mujer recorrió el lugar con la mirada deteniéndose en los dibujos de los niños. «Entiendo que mi hijo le ha tomado aprecio», comenzó Elena. «No lo culpo. Tiene buen corazón. Pero espero que usted sea consciente de las diferencias entre su vida y la nuestra». Lucía se mantuvo erguida sin levantar la voz. «No tiene de qué preocuparse, señora Valdés. No busco ascender en la vida a través de nadie». Elena la miró con frialdad. «Entonces hágame un favor, aléjese antes de que todo esto se convierta en un problema». Lucía respiró hondo. Sentía las manos frías, pero su voz salió firme. «Yo no necesito favores, señora. Solo crío a mi hijo y trato de hacerlo con dignidad». Elena bajó la mirada un instante, sorprendida por el tono. Luego, sin decir más, se marchó. Lucía esperó a que el sonido de los tacones se perdiera en el pasillo y se dejó caer en una silla. Afuera el cielo se teñía de rojo. Sabía que esa conversación cambiaría algo entre ella y Diego. Quizá todo. Esa noche, mientras Pablo dormía, Lucía se sentó junto a la ventana. En el cristal se reflejaban las luces de la ciudad, y en su pecho pesaba un cansancio antiguo, el de quien está agotado de justificarse por ser honesto. Cerró los ojos y se prometió una cosa: no dejaría que el juicio de los demás dictara su vida. Pero en el fondo sabía que a partir de mañana nada sería igual. Durante los días siguientes, el silencio se instaló entre ellos como una sombra. Diego dejó de aparecer por el colegio, y Lucía no preguntó por él. Fingía estar ocupada con las clases, pero cada vez que oía un coche frente al portón, el corazón se le aceleraba por un instante antes de volver a su calma fingida. Las palabras de Elena Valdés seguían resonando. «Hágame un favor, aléjese antes de que esto se convierta en un problema». Lucía sabía que no había hecho nada malo, pero la vergüenza de ser señalada pesaba más de lo que imaginaba. No por ella, sino por su hijo. Pablo era lo único que no podía poner en riesgo. Una tarde fría, mientras recogía los dibujos de los niños, notó que Pablo estaba pálido. «¿Te sientes bien, cariño?», preguntó tocándole la frente. «Solo me duele un poco la barriga». Horas después el dolor se volvió fiebre. Lucía lo llevó al hospital de Salamanca sin pensarlo.
Los médicos diagnosticaron una infección intestinal leve, pero debía quedarse en observación. Aquella noche, en la silla de plástico junto a la cama, Lucía apenas dormía. Entre el sueño y la vigilia, recordó otra noche años atrás el hospital vacío, el eco de un llanto recién nacido, y el miedo latiendo como una herida. «No te preocupes, pequeño», susurró entonces. «Aunque estemos solos, estaremos bien». Desde ese día aprendió que la ternura también puede ser una forma de valentía. Al amanecer un ruido la despertó. Era Diego. Llevaba la camisa arrugada y ojeras profundas. «Carmen me llamó», dijo suavemente. «Me contó lo de Pablo. No tenías que venir». «Tal vez no, pero quería estar aquí». Dejó una bolsa con zumo café y galletas. Pequeños gestos de quien no sabe cómo ayudar pero quiere hacerlo igual. Durante horas permaneció con ellos. Leía cuentos a Pablo con esa voz grave que parecía calmarlo todo. Cuando el niño se quedó dormido, Lucía lo observó tan humano, tan lejos del empresario seguro de sí mismo. «No entiendo por qué lo haces», susurró. «¿Por qué me importas?», respondió él. «No me debes nada. No se trata de deber. Se trata de querer estar». Lucía sintió un nudo en la garganta. Miró a su hijo y pensó en todo lo que había perdido, en todo lo que temía volver a perder. «No puedo ofrecerte nada», dijo al fin. «Solo una vida sencilla y demasiadas preocupaciones». «Y sin embargo aquí estoy», contestó él. «Porque eso, Lucía, es justo lo que busco, algo real». «¿Y tu familia? ¿Qué dirán al saber que el hijo de Elena Valdés pasa las noches en un hospital público?» «Dirán lo que quieran», respondió con una sonrisa cansada. «Esta noche su opinión no me importa». El silencio volvió, pero era distinto, más cálido, más humano. Afuera llovía, y el sonido del agua golpeando los cristales llenaba la habitación de una calma triste. Al amanecer, Lucía vio a Diego dormido en la silla, el libro de cuentos abierto en su regazo. Por un instante imaginó los tres desayunando juntos en su pequeña cocina, y sintió una ternura que la desarmó. Cuando él despertó, el sol entraba por la ventana. «¿Cómo está Pablo?», preguntó con voz ronca. «Mejor. Gracias por quedarte. No tienes que agradecerme nada». «Sí», dijo ella, sonriendo débilmente por no irte. Diego la miró largo rato. «No sé qué va a pasar después de esto, pero sé que no quiero perderte». «Yo tampoco», susurró. «Solo temo convertirme en la historia que tu familia contará como un error. Entonces deja que el tiempo decida si lo fue. Yo ya he decidido intentarlo». Ella tomó su mano un instante antes de retirarla. «Ahora mismo lo único que importa es que Pablo se recupere. Entonces quedémonos aquí los tres hasta que eso ocurra. Después, veremos». Cuando la enfermera entró, los encontró así Lucía mirando por la ventana a Diego junto a la cama. No hacía falta hablar. Había en ese silencio algo más fuerte que las promesas, la decisión, aunque frágil, de permanecer. Esa mañana las campanas de la catedral nueva sonaron a lo lejos. Lucía las escuchó con una mezcla de cansancio y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo sintió que el amor no era un lujo ni una amenaza, sino una forma de resistencia. Un año después, el Fondo Salamanca ayudaba a familias como la suya. Pero para Lucía y Diego, la verdadera riqueza seguía siendo la misma: el olor del café por la mañana, las risas de Pablo y el tañido de las campanas que, como entonces, seguían diciendo en el aire: «Todo estará bien». Pablo se recuperó pronto, y con él también el ánimo de Lucía. Los días en el hospital habían dejado un cansancio dulce, de esos que no duelen, porque significan que algo ha cambiado. Diego seguía visitándolos discreto con flores del mercado y cuentos nuevos para leer. Entre ellos, ya no hacían falta palabras, bastaba con mirarse para entender. Una mañana, al salir del hospital, los esperaba Elena Valdés junto al coche. Llevaba un abrigo gris y un ramo de margaritas. Lucía se tensó, pero la mirada de la mujer era distinta, más cansada, más humana. «He venido a pedir disculpas», dijo Elena sin rodeos. «Cuando vi a Diego aquí cuidando de su hijo como si fuera suyo, comprendí que no tenía nada que temer.
Usted es una buena mujer. Lucía no supo qué decir. Elena le ofreció el ramo con un gesto torpe. Perdóneme si la hice sentir menos. El miedo a perder a un hijo nos vuelve injustos. Lucía tomó las flores y asintió. Detrás Diego observaba en silencio. Sintió que algo dentro de él por fin se liberaba. Semanas después la primavera cubrió Salamanca de luz. Un sábado Diego invitó a Lucía y a Pablo a pasear por la Plaza Mayor. Los puestos de flores llenaban el aire de perfume y los músicos tocaban un bolero. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó Diego. Claro, sonrió Lucía. Aquí empezó todo. Por eso quería que aquí también empiece lo siguiente. Sacó una pequeña caja. Dentro un anillo sencillo de oro viejo. No quiero prometerte lujos ni certezas, dijo. Solo un hogar donde tu hijo y tú podáis ser quienes sois. Si me dejas, quiero construirlo contigo. Lucía lo miró emocionada. A su lado Pablo sonreía, entendiendo más de lo que aparentaba. ¿Y si te digo que no sé ser esposa de nadie? Entonces me enseñas, respondió él. Yo tampoco sé ser esposo de una maestra. Las campanas de la catedral repicaron justo entonces, como si la ciudad celebrara la promesa. Lucía asintió riendo entre lágrimas. Sí, Diego, pero con una condición: seguiré siendo quien soy. Eso fue lo primero que me enamoró de ti, dijo él poniéndole el anillo. El día de la boda fue sencillo y luminoso, sin fotógrafos ni discursos, solo amigos alumnos y el olor a pan tostado del café cercano. Pablo leyó un poema que había escrito él mismo. Mi mamá enseña a leer y él le enseña a reír, juntos hacen magia, aunque no la quieran fingir. Las risas se mezclaron con lágrimas. Don Emilio leyó el acta como testigo del destino, y todos aplaudieron. Al final Diego tomó la palabra. Hoy no solo formamos una familia. También nace el Fondo Salamanca, una iniciativa para ayudar a madres solteras y profesores con dificultades. Porque la bondad de una persona cambió mi manera de entender la riqueza. Lucía lo abrazó. No hacía falta tanto. No lo hice por ti, susurró él. Lo hice porque tú me enseñaste a mirar de otro modo. Al caer la tarde caminaron por la plaza. Lucía se detuvo junto a la fuente donde todo comenzó. ¿Te das cuenta?, dijo. Todo empezó con un gesto pequeño. Sí, respondió Diego con una voz que dijo, todo estará bien. Y al final lo estuvo, susurró ella. Las campanas volvieron a sonar y el viento jugó con el velo de Lucía mientras Pablo corría tras las palomas. Diego la abrazó y pensó que no necesitaba nada más, solo eso. El sonido de las campanas, la risa de un niño y la mujer que había hecho de la bondad una forma de amar. Y así, bajo el cielo claro de Salamanca, comenzó para ellos el verdadero hogar, el que no necesita muros porque está hecho de amor y de paz. Un año después, en un mediodía de verano, los tres paseaban por el puente romano. Pablo llevaba un sombrero enorme, y Diego, como siempre, lo había olvidado en casa. Te dije que te lo pusieras, rió Lucía. Y perder el estilo jamás, bromeó él. El niño corrió hacia adelante riendo, y Lucía pensó que quizá la felicidad no hace ruido, solo suena a campanas lejanas y a pasos que siguen juntos. El eco de las campanas de Salamanca aún resonaba cuando la tarde se apagaba sobre los tejados dorados. En aquella plaza donde todo comenzó, Lucía y Diego no solo encontraron el amor, sino también el sentido de la esperanza. La vida los había llevado por caminos distintos, llenos de juicios, pérdidas y silencios, hasta enseñarles que a veces las segundas oportunidades nacen de los gestos más simples. Si esta historia te ha gustado, comenta el número 1. Si crees que podríamos mejorarla, o te ha dejado alguna duda, marca el número 0. A través de ellos aprendimos que el verdadero valor no está en los títulos, ni en la fortuna, sino en la capacidad de mirar al otro con bondad. Que una palabra de consuelo, una mano tendida, o un todo estará bien, pueden transformar una vida entera. Lucía no cambió el mundo, pero sí cambió el universo de un hombre que había olvidado lo que era sentir. Y Diego descubrió que amar también significa aprender a escuchar, a compartir la fragilidad
y a construir sin imponer. Como una luz encendida en la ventana durante la noche, la ternura puede guiarnos cuando el miedo parece más fuerte. Nos recuerda que siempre es tiempo de perdonar, de empezar de nuevo, de ofrecer la mejor parte de nosotros, sin esperar recompensa. Porque la bondad, cuando es sincera, deja huellas que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. Hoy quizá tú también recuerdes a alguien que te enseñó a mirar con más paciencia, o a quien deberías tender la mano otra vez. Tómate un momento para pensar en ello. Y si esta historia ha tocado tu corazón, compártela. Puede que alguien en silencio esté necesitando oír que aún hay voces que dicen, todo estará bien.